This is Bella. Do you want to see what the world is really like? Yes. I am finding being alive fascinating. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. Why do people not just do this all the time? Bienvenidos a esta nueva sección donde estaremos analizando películas, series y demás desde una perspectiva mentalista, psicológica, analítica, etc. Y vamos a comenzar en esta ocasión con esta película de Yorgos Lanthimos. No sé si sea la pronunciación correcta, Lanthimos, pero bueno. Él es el director de esta película de la que vamos a estar platicando el día de hoy. Esa es la segunda película que veo de este director. La primera fue La Langosta, que probablemente haga un video de ella más adelante, pero en esta ocasión continuaremos con Poor Things, que es la película de la que vamos a hablar hoy. En español le pusieron Pobres Criaturas. Bueno, esta película abarca muchos temas, pero básicamente me pareció una película que se centra bastante en la idea de la identidad, en esta idea del desarrollo humano del yo. La película tiene muchos aspectos que analizar. Es muy extensa, se llevaría mucho tiempo, pero vamos a abarcar precisamente esta cuestión del desarrollo humano, del yo. Comenzamos este análisis entonces con Bella y su nacimiento, entre comillas, porque ella llega al mundo de un modo muy particular. No nace de una madre, pues interrumpe el proceso natural de la gestación y el parto. Y es bien interesante cómo se da esta situación, que muere la madre embarazada y a esta misma madre el doctor le extrae el cerebro del bebé y sustituye el cerebro de esta mujer que está muriendo. Le pone el cerebro del bebé. Sustituye el cerebro viejo por un cerebro nuevo en el mismo cuerpo de la mujer embarazada, ¿no? Y así es como al insertar este nuevo cerebro de bebé en un cuerpo viejo de adulto, más bien un cuerpo adulto más que un cuerpo viejo, tenemos un nuevo ser que no queda claro si es la misma mujer con un cerebro nuevo o un cerebro nuevo con un cuerpo ya adulto, ¿no? Ahí está lo interesante del descubrimiento de la identidad por parte de este nuevo ser que se acaba de formar, ¿no? Pues bueno, ya comenzamos con un detalle bien interesante que podríamos pensar, pues, ¿quién es esa persona, no? ¿Es la madre o es la hija? ¿Es la madre porque es el cuerpo de la madre o es la hija? Pues el cerebro de ese bebé se lo insertaron ahora a ese cuerpo de la madre. Una cuestión que bien puede dar para un debate filosófico bastante extenso. Recordemos, por ejemplo, que Descartes nos habla de la mente y el cuerpo como dos entes separados. El cuerpo es algo así como una máquina separada de la mente para Descartes, ¿no? Por ejemplo, para él también los animales son meras máquinas que carecen de conciencia, pues carecen de mente racional. Para Descartes, la mente y las pasiones del alma son características exclusivas del ser humano, ¿sí? Actualmente, esta idea dualista del ser humano entre mente y cuerpo ya no se corresponde tanto con los descubrimientos actuales de la ciencia, de la psicología, o de las neurociencias. Por ejemplo, un neurólogo llamado Alberto, ya le ando cambiando el nombre, Alberto Antonio Damasio, tiene una publicación, un libro que se llama El error de Descartes. En él hace una fuerte crítica a esta idea separatista de mente y cuerpo, argumentando en una base neurológica que cuerpo y mente son solo uno, pues mente y cuerpo trabajan continuamente en conjunto para generar la conciencia y las emociones.
Así que si tú tienes algún amigo que le encanta la filosofía y debatir estos temas y demás, pues ahí, que se agarren a gusto y sabroso, ¿no? Ya la ciencia biológica nos demuestra que el cerebro y el cuerpo, la mente y el cuerpo son una misma cosa, ¿no? Del mismo modo, en otras disciplinas y enfoques, como el psicoanalítico también, se trata la mente de igual manera que en las neurociencias, se trata el cuerpo como un todo. Es por eso que si enferma la mente, también enferma el cuerpo. Por eso es cuando se presenta un síntoma en el cuerpo, es una señal de que ya hubo una enfermedad también en la psique, ¿no? Bueno, con todo con todos estos temas que acabo de mencionar, podríamos concluir que Bella, que es la protagonista, es un ser totalmente nuevo y es un ser completo. Es un ser integrado. Aunque tenga un cuerpo que ya fue usado, ese cuerpo ahora está unido a su nuevo cerebro, y ese cerebro nuevo, en función con ese cuerpo, forman una sola cosa y es ahora un nuevo ser. Ese cerebro y ese cuerpo están formando a Bella. Bella es Bella. Y en la película se irá descubriendo ella misma como un yo. En la película podemos ver cómo Bella va avanzando por diversos estados del desarrollo psicomotor. Y aquí me parece bien interesante cómo la película, al mostrarnos estos rasgos infantiles de comportamiento en un cuerpo de adulto, para el espectador puede volverse algo ambiguo, algo incluso incómodo. Por ejemplo, algunas personas en la sala de cine, cuando fui a verla, reían en algunas situaciones incómodas, mientras que otros en esa misma situación, esa misma escena, se mostraban incómodos, otros se mostraban bastante bastante maravillados con la escena, por ejemplo. Esto se debe a que estamos viendo un comportamiento infantil en un cuerpo adulto, y eso puede confundir a la audiencia en un sentido emocional o incluso en un sentido moral. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a esta idea romántica o idealizada de que los niños son pura bondad, pura pureza y puro amor, y que en la niñez todo es mejor, y olvidamos que son seres humanos. Los niños son seres humanos que aún se encuentran desarrollando el sentido del yo, el sentido de la moral, el sentido de la ética. Apenas se están insertando en la sociedad y aún no tienen los valores y reglas interiorizadas en la mente que nosotros los adultos sí tenemos. Por eso en Bella puede ser tan incómodo o tan chocante ver de repente ciertos comportamientos que nos pueden parecer a nosotros inapropiados, por llamarlo de alguna manera. Incluso Bella llega a actuar de un modo violento, por ejemplo, cuando apuñala el rostro de un cadáver en el laboratorio del Dr. Godwin, que viene siendo como el papá de Bella, ¿no? Él es el que la creó. O cuando amenaza con romper sus cosas si no se cumplen sus deseos. Bella todo el tiempo está probando sus límites y hasta donde puede llegar, y es precisamente el doctor quien hace la función paterna, estableciendo los límites y la ley que Bella tendrá que ir aprendiendo poco a poco. A esto se le llama complejo de castración, que es cuando al niño se le imponen las reglas, se le impone la ley. Y esto lo podemos ver ejemplificado cuando Bella quiere que el doctor se quede a dormir con ella y el doctor le dice que no y se retira. Tienen que dormir separados. Ahí se establece la ley, y en cierta medida podríamos considerar que Bella comienza una etapa temprana de integración a la sociedad y formación del yo mediante esta regla que le impone el padre, ¿no? Ahora, algo que me pareció también interesante es cómo en la película, mientras Bella está en casa, viviendo ante las reglas del padre, sin conocer mundo, la película es a blanco y negro, y cuando Bella sale al mundo, todo el exterior es a color. Esto se debe a que la casa, de algún modo, es el mundo, es lo que la maravilla. Esto no se debe a que la casa sea algo malo, algo negativo, o que Bella esté sufriendo, o que la vida sea más triste ahí, sino que en la casa
Bella es un ser limitado en su desarrollo. Los seres humanos no nacen para estar en el padre o en la madre o en el hogar para siempre. El ser humano pertenece al mundo, es ahí donde se vuelve un ser pleno, es ahí en el mundo donde se desarrolla, donde se encuentra a sí mismo y donde encuentra al otro. Es ahí donde se encuentra en la cultura, en el lenguaje, en la experiencia, en el autoconocimiento y en el sexo. Se encuentra a sí mismo, se conoce y se construye. Por eso la película también toma de una manera muy gráfica la cuestión sexual, porque es una cuestión muy importante en el desarrollo humano, la sexualidad. Precisamente por este tema, también algunas personas han criticado cómo se presenta el sexo de manera tan explícita, cómo Bella, siendo tan joven mentalmente, puede ser tan sexual. Y aquí es importante señalar algo que se olvida o se ignora a menudo por cuestiones tanto de tabú como de ignorancia, y eso que se olvida es que los seres humanos somos seres sexuados. Esto significa que nuestra identidad y comportamiento están directamente, y aquí resalto, directamente influenciados por nuestra biología sexual. ¿Sí? Así como en las plantas, hay plantas macho, plantas hembra, hay animalitos, insectos, mamíferos, etcétera, que son sexuales y están sobredeterminados por su sexualidad. El ser humano también, al ser un animal, pertenecer al reino animal, también es un ser sexuado. Es por eso que Bella, cuando descubre cómo puede ser feliz, ella le llama ser feliz cuando comienza a masturbarse o cuando comienza a tener relaciones sexuales, ella lo hace para sentirse feliz, así le llama ella, ¿no? Esto no es otra cosa que un autodescubrimiento de ella misma. Está desarrollando su identidad sexual. El cerebro humano, en este mismo tema, experimenta cambios significativos sexualmente desde la infancia. Por eso aquí el error que muchas personas cometen cuando dicen: es que Bella es una niña, ¿cómo puede estar comportándose de esa manera? Es precisamente lo que la película nos muestra, cómo también en la infancia y la adolescencia, o en la niñez más bien y la adolescencia, también sufrimos cambios sexuales, ¿no? Y como ya mencioné, no solo durante la adolescencia, como popularmente se cree. Estos temas sexuales se han abordado y estudiado de manera seria desde la sociología, desde la psicología, desde el psicoanálisis, hasta la neurociencia del desarrollo, y esto es, repito, lo que refleja el comportamiento sexual de Bella. Ese comportamiento que ejerce con total libertad es una etapa totalmente natural del desarrollo humano. Ahora, si ponemos atención, cuando Bella sale al mundo, no solo es la cuestión sexual donde Bella experimenta con total libertad. La película nos muestra cómo Bella se maravilla con el mundo exterior, con los colores, la comida, la bebida, el baile, la música, etc. Incluso la vemos pelearse en una fiesta. De nuevo la vemos tener sexo otra vez, mucho sexo, precisamente porque se está construyendo. Las etapas del desarrollo humano, en las etapas del desarrollo humano la sexualidad está implícita, ¿sí? Y esta sexualidad se ve implícita en todo lo que hacemos en nuestra vida adulta, ¿no? En nuestro trabajo, en lo que estudiamos, en cómo jugamos, cómo comemos, cómo creamos, cómo destruimos, cómo odiamos, cómo nos comunicamos, etcétera. Todo esto está implícito. Es un tema bien extenso y bien interesante que se puede abordar más a fondo en otra ocasión, porque como les comento, esta película tiene mucho material para analizar, ¿no? Vale, pero volviendo a Bella, es en esta experimentación del mundo y sus propias sensaciones donde pareciera como si todavía fuera como un animalito. Si te fijas bien, parece que se mueve solo por instintos para satisfacerse. En esta cuestión que parece que es muy libre, ella lo que hace es satisfacer instintos, satisfacer todo el tiempo. Quiere comer, come, quiere dormir, duerme, quiere sexo, tiene sexo, quiere tomar bebidas alcohólicas, toma bebidas alcohólicas, quiere aventuras, tiene aventuras, ¿no? Incluso a Bella le parece que otras personas se complican mucho para hacer cosas que para ella son simplemente, pues, hacerlas y ya.
Esto es porque todavía se encuentra Bella en una etapa narcisista infantil, donde impera el yo sobre el mundo, ¿vale? Es en el barco donde se va produciendo un cambio bien interesante en Bella. Ahí, en esta etapa en la que se encuentra en el barco, es donde deja de convivir casi exclusivamente con su amante Duncan. Y aquí se nos presenta otra analogía sobre etapas del desarrollo, pues en casa estaba en la etapa donde era todo su mundo su casa y su padre determinaba quién era ella. Después sale de ahí, sale al mundo, al mismo tiempo que comienza a tener sexo con su amante Duncan, quien podría representar, entre muchas otras cosas, un comportamiento perverso. ¿Por qué? Porque Duncan conoce las reglas y se las salta. Va sin permiso a conocer a Bella, se brinca a la casa, seduce a Bella, y haciendo uso del deseo de Bella por experimentar el mundo, de alguna manera la manipula, la seduce para llevársela y convertirla en su pareja sexual. Además de la analogía con el adulto perverso en el personaje de Duncan, también podríamos ver una analogía a la sexualidad en la adolescencia, donde la familia en el adolescente pasa a un segundo término socialmente para el adolescente, y en esta actividad sexual la pareja, el noviazgo y el enamoramiento toman protagonismo central en la vida de los jóvenes, también los amigos. Es un salir al mundo, son nuevos colores, nuevos sabores, precisamente como Bella, que sale y ve nuevos olores, nuevos sabores, nuevos colores, ¿no? Pero bueno, volviendo al barco. Aquí se produce una desgracia para Duncan, pues en un intento desesperado de aislar a Bella del mundo y quedársela solo para él mismo, se la lleva a un viaje en el crucero. Y para su desgracia, el desarrollo de Bella continuará, le pese a quien le pese, ¿no? Y es muy interesante cómo se plantea aquí en el barco, cuando Bella conoce a una mujer y a un hombre. Esto es bien importante porque son sus primeros amigos y son las primeras personas con las que se relaciona como iguales. No se relaciona con ellos de modo paternal ni de modo genital, sino por medio de las ideas, por medio del lenguaje, por medio del intercambio. Se dice que el ser humano es un ser atravesado por el lenguaje, pues es lo que nos diferencia del resto de los animales. Estos dos amigos de Bella representan eso, la inserción de Bella en el lenguaje, en la cultura. Es aquí donde Bella deja de ser esta especie de animalito que solo quiere el placer de los sentidos y pasa al placer de las ideas. De hecho, vamos viendo cómo Bella se la pasa leyendo, filosofando, incluso entra en una especie de depresión cuando conoce más del mundo. Esta es la dolorosa entrada en la cultura, no es la pérdida de la inocencia, le llamarían unos, que no es otra cosa que el paso a una etapa psíquica más consolidada, no más adulta, más integrada en cuanto a la realidad externa y la realidad interna. Todos perdemos algo cuando entramos en la cultura, pues ya no somos solo nosotros y nuestros deseos, sino que somos nosotros y los otros. Ya no solo es el yo, es el tú. Es descubrir de nuevo quién soy yo, pero en relación con el otro. Ya no entra en juego solo la realidad interna, narcisista, infantil, sino la externa. Y eso para la mente infantil puede ser de algún modo doloroso. De hecho, es doloroso para todos, ¿no? De ahí que Bella atraviese esta nueva etapa depresiva, totalmente natural, pero va a superarla para entrar en una nueva etapa. Y de nuevo, pues sí, sexo otra vez. Posterior a la etapa del barco ocurren bastantes sucesos que sería muy extenso de abordar. Así que vamos a continuar con ver cómo Bella termina su relación con Duncan y cómo decide ejercer su independencia y continuar con su aventura. Cómo pues se vuelve prostituta. De nuevo, por medio de la sexualidad de Bella, la película nos muestra la etapa que está atravesando, pues ahora Bella decide qué hacer con su cuerpo, sin usarlo solamente para placer sexual de modo instintivo, sino que ahora usa su sexualidad como una herramienta para ganar dinero, para
para ser independiente, dice ella, ¿no? Ella precisamente decide cuándo no atender clientes, cuándo descansar, cuándo sí atenderlos, cuándo tener relaciones por placer, cuándo descansar. Está tomando totalmente el control de su vida, de su yo. Ahora Bella decide, ya no solamente se mueve por deseos, por impulsos, por instintos. Ya está decidiendo conscientemente qué es lo que quiere. Es en ese momento donde se entera que su padre, el doctor, está muriendo y decide volver a casa. Y aquí podríamos hablar del clásico viaje del héroe, ¿no? En las historias, ¿no? El clásico héroe que regresa a casa después de todo un cambio. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito más allá. Y voy a platicarles de lo que me llamó la atención en ese momento de reafirmación de Bella. Es que cuando aparece en escena el esposo de Bella, Bella decide irse a vivir con él. Aquí lo ambivalente sería que este esposo sería esposo y padre biológico del cuerpo de Bella, porque es el esposo de esta mujer que murió, que estando embarazada le sacaron el bebé y le metieron el cerebro al cuerpo que ya estaba muriendo, al cuerpo adulto. Entonces llega el esposo con Bella y pues bueno, vendría siendo el esposo padre de Bella. Bueno, la intención de Bella de volver con el doctor, ambas decisiones, tanto la decisión de Bella de volver a visitar al doctor, que es su padre espiritual, por decirlo de alguna manera, o su padre verdadero, como la decisión de Bella de irse a casa de su esposo padre, se podrían considerar regresiones, que es un mecanismo psíquico. La regresión no necesariamente es mala o patológica. La regresión también sirve como una reafirmación para entrar en la etapa siguiente. En ocasiones los adultos regresan o muestran algunos rasgos o conductas que corresponden a etapas arcaicas del desarrollo, pero es para reafirmar algún conocimiento o repetir inconscientemente alguna experiencia para reafirmarla, para superarla o para retomar control sobre lo vivido, para poder afrontar con mayor solidez o determinación la siguiente etapa. Coloquialmente sería lo que llaman retroceder para tomar impulso, ¿no? Es así como vemos a Bella regresar a casa de su padre esposo para reafirmar quién es ella misma, de dónde viene, cuál es su historia. También esta relación con el padre esposo podría ser una metáfora del complejo de Edipo, que no vamos a explicar a fondo aquí, pero baste señalar que en mayor o menor medida en la elección de pareja se elige inconscientemente la pareja con rasgos de la madre o del padre. Y es entonces cuando sucede en muchas ocasiones que tenemos hombres y mujeres que se comportan con sus parejas como niños o niñas grandes, es decir, inconscientemente buscan quien continúe el papel de la madre o del padre para que cuide de ellos, y en vez de buscar una pareja en la que el cuidado tanto de uno como del otro, el cuidado personal, mutuo, sea lo que sustente el amor. Es el clásico caso de los que buscan su media naranja, que realmente buscan quien continúe el rol de sus papás y los cuide, en vez de ser dos naranjas completas que se comparten una con la otra, ¿no? Bueno, pues en esta vuelta a vivir con el padre esposo, Bella reafirma de nuevo su yo. Aquí Bella se reafirma, sabe que no es la mujer que vivió en esa casa con ese padre hombre, al grado que toma en sus manos la fuerza necesaria para liberarse y volver a casa de quien es su verdadero padre, el Dr. Godwin, que es su padre espiritual, su padre verdadero. De hecho, el apodo es God, como Dios, ¿no? Porque es quien la creó. Y de nuevo aquí se pone interesante, pues vemos por fin una integración de un yo fuerte en Bella. Cuando se encuentra con el doctor, reconoce el odio que siente a él y el rencor que siente a él al darse cuenta de que le fue ocultada la verdad de su origen, pero también reconoce que lo ama. Entonces para Bella, el doctor, que es su padre espiritual, ya no es un ser malo o un ser bueno,
ya no es un ser dividido, sino un ser total. Es un ser al que puede odiar y puede amar, pues reconoce el odio y el amor que siente hacia él. Y ahora que lo reconoce, puede tomar una decisión sana y sobre todo consciente de cómo continuar o no continuar con esa relación. Incluso Bella, después de reconocer sus emociones, decide estudiar medicina, continuar con el camino de la ciencia como su padre. Toma de él para sí misma lo que es deseable de su padre. Lo hace de manera sana, consciente y no de un modo automático o inconsciente para satisfacer al padre o a alguien más, sino que lo hace para satisfacerse a sí misma. Por supuesto que hay una identificación con el padre, por supuesto que también existe un deseo de reconocimiento. A fin de cuentas, Bella está construyéndose como humano, pero sí hace una decisión mucho más consciente. Sabe que ella misma es capaz de amar, ella misma es capaz de lastimar, es capaz de retroceder, de retomar, es capaz de ejercer la violencia, capaz de satisfacer sus deseos de modo consciente. Entonces pues decide ser científica como su padre, pero será ella misma. Tomará el lugar de su padre, pero con un yo fuerte. Decide casarse, que también es una alegoría a cómo reconoce Bella el mundo, cómo se inserta en lo social, y decide ser científica. Bueno, ahora ella es la ley en la casa, ahora ella es la ley en el laboratorio y ahora ella es la ley en su vida. Y pues bueno, así cerramos la película con Bella como un yo totalmente sólido. Y es así como nos muestra la película las etapas de desarrollo psicosexual que atraviesa un ser humano. Incluso si pones atención, en el póster de la película se muestra a Bella con el pecho abierto y de él salen los personajes secundarios de la película, ¿no? Que es claramente una metáfora de cómo en el yo dentro de ella se encuentra interiorizado todo lo que ha vivido en relación con esos personajes. Porque todo lo que vivimos y todos los seres con los que nos relacionamos se van integrando en nuestro yo. Como dice Bella en la película, el fin de todo organismo es desarrollarse, y nos desarrollamos mucho mejor cuando entramos en relación con el mundo, ¿vale? Me quedó mucho más por analizar, pero creo que sería demasiado extenso. Pues nada más, espero que te haya gustado esta nueva sección de análisis de películas y series, y vemos en qué termina todo esto. De nuevo, gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.